Bienvenidos a Trono de Dios, Maranatá. Comenzamos este nuevo programa, tercera parte ya de este trabajo, experiencia religiosa, qué significa, qué entraña para nuestra vida el saber que Dios está en nosotros, que en Dios nos movemos, vivimos, en Dios trascendemos también todo lo que hacemos en nuestro día a día y Él nos penetra y trasciende y nos invade, el Espíritu Santo de Dios. El cristiano católico tiene que ser cada vez más consciente para entender qué significa ser cristiano y cuáles son los actos propios del cristiano para precisamente ser signo de contradicción en este mundo por tantas actitudes y comportamientos que no lo son, vaso de predilección porque ha sido elegido por Cristo para dar testimonio de la verdad y hacerlo en su nombre, ser testigos por el mundo entero, ser sal y luz en la tierra y por lo tanto también una raza en extinción, entre comillas, hasta que el Señor vuelva porque parece ser que la fe estará, en muchos estará despierta, pero en muchos otros estará ya prácticamente eso, en un letargo constante. Por eso hacemos estos trabajos de formación más que de entretenimiento y vamos a seguir profundizando en la experiencia de la actitud religiosa, ¿qué significaba esto? El otro día estuvimos dando la definición de actitud religiosa, y vamos a profundizar en lo que es la estructura de la definición y ya entrando en alguna una materia más concreta dentro de lo que es la estructura de la actitud religiosa verdadera. Este programa está hecho para que muchos también perciban o capten que muchas veces uno se cree que ya se lo sabe todo, o se cree que ya tiene todas consigo, o que está viviendo el cristianismo y la espiritualidad cristiana católica de forma, vamos a decir, coherente, decente, madura, y a lo mejor no, a lo mejor no. Le faltan eslabones, le falta profundizar, le falta analizar, ¿no? Con introspección sana y desde luego con muchísima oración, porque la oración es la primera acción del creyente, la oración, creer en el poder de la oración para realizar todo este ejercicio, ¿no? De introspección y conocer así cuál es tu situación, dónde estás, hacia dónde estás caminando y qué es lo que quieres, ¿no? Alcanzar. Es decir, cuál es el fin, ¿no? Hacia dónde caminas, el destino. Bueno, todo esto el Señor te lo revela también en la oración y en la vida de la gracia, y es la que te va a dar también las herramientas para comprobar en tu mismo ser, comprobar en tu antropología que has sido bien hecho, que has sido creado por Dios, desde Dios y para Dios, y que esa imagen de Dios que tenemos y esa semejanza, pues hay que ir realizándola, desarrollándola a lo largo de nuestros días para pasar de una fe infantil o una fe carente, una fe tantas veces dormida, eh, pues eso, caprichosa, a una fe adulta, madura, que realmente dé un testimonio de la verdad. Hoy ocurre muchísimas veces esto, que como todo es información y tanta de la información que hay es desinformación, uno se basa solo en las capacidades intelectuales para comprender las cosas, pero a la hora de la verdad, en su corazón, en su alma, no están asentados ni los pilares de la doctrina, ni de la santa tradición, ni del sagrado magisterio, y mucho menos la praxis eclesial en humildad, en obediencia de fe y en humildad que el Señor nos pide. Y ahí no hay ya una verdadera actitud religiosa. Por lo tanto, también desde aquí siempre denuncio todos los canales de vacantistas, benevacantistas, aquellos que no reconocen la autoridad eclesial y apostólica de Romano Pontífice a su santidad Francisco I. Y desde aquí también les lanzo no solo el guante, sino la arenga, la exhortación para que se corrijan y puedan vivir en el Espíritu Santo la verdad que Dios nos revela a todos. Esa experiencia religiosa es falsa. Allí donde hay herejía, cisma, apostasía, esa experiencia de Dios adolece de la verdad plena, de la comunión plena con Cristo y con su Iglesia. Bueno, pues comenzamos. Sin más dilación, in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Compartimos la presentación y vamos allá con la estructura de la actitud religiosa. Simplemente un breve recordatorio. El otro día estuvimos hablando de que la definición de la actitud como tal, en esta definición habría tres componentes. La conducta es total, es decir, la manera de ser y el aprendizaje.
que tenemos en nuestra vida, de esto hablamos, tenéis el vídeo en la lista de reproducción, de la relación intencional al objeto dado, es decir, siempre está en relación la actitud religiosa a ese objeto que es alcanzar a Dios a través de los mandamientos, de los sacramentos, de la vida de la caridad, y puede realizarse, es decir, no es algo abstracto, no es una idea, sino que es una caridad concreta, es un comportamiento, un ethos. Y bueno, hasta aquí pues hablamos de todo ello el otro día y nos quedamos aquí. Y vamos a por ello. La estructura de la actitud religiosa. Diversos psicólogos han señalado que la actitud religiosa se caracteriza por su carácter englobante. Alport se pregunta incluso si existe algún sentimiento que pueda compararse a la religión. En su opinión, el sentimiento religioso, llegado a un estado de madurez, parece ser el único factor psíquico capaz de integrar todos los componentes de la personalidad. O sea, fijaros la maravillosa, ¿no? El maravilloso descubrimiento que hacen las ciencias modernas, ¿no? En este caso, el campo de la psicología, para descubrir que la religión es el factor psíquico que aúna, que aglutina, en el que confluyen, ¿no? Todos los componentes de la personalidad, es decir, absolutamente todo. Y esto es maravilloso, esto no lo puede realizar, no sé, el ser fans de un club de fútbol, el tener una afición increíble, una profesión en la que te sientas realizado, incluso tu propia vocación matrimonial o al orden sagrado o a la vida consagrada. No es solo ese camino, sino que tú personalmente, psíquicamente, la religión, la experiencia religiosa, es la que te va a confeccionar por completo y va a llenar tu vida, ¿no? Sí, es verdad que la experiencia vocacional, por supuesto, está llamada a eso, a ser religiosa plenamente, esa experiencia de vocación al servicio de los demás, de los hermanos, en la comunidad, en el orden sagrado, en el matrimonio, especialmente como cristianos adultos, y ahí es donde se da esa configuración de tu personalidad con Cristo, buen pastor, ¿no? Sacerdote, profeta y rey, por el bautismo que has recibido. Pero desde luego es impresionante ver que esto simplemente está hablando a nivel psíquico. Solo la religión, solo el acto religioso, la actitud religiosa, la experiencia religiosa, la estructura antropológica religiosa que tiene el hombre, no es que tiene naturaleza social, no, es que es la naturaleza religiosa del hombre está por encima, vamos a decir, o en el sustrato, por debajo, dando base a los demás componentes de la naturaleza racional que tiene el hombre, ¿no? Su racionalidad, sus afectos, su conducta, todo, absolutamente todo, entra dentro de la experiencia de la actitud religiosa. Esto es impresionante. Esto es para defender, por lo tanto, siempre, ¿no? La religión, la libertad religiosa, el hombre que reza, el hombre que ora, el hombre que en conciencia solo ante Dios le ofrece el tributo de sus actos, de su sacrificio, de su martirio, de su entrega, de sus buenas obras, ¿no? Le ofrece el perdón también, le ofrece el arrepentimiento y la penitencia de vidas cuando falla. Bueno, esto es solo Dios, solo Dios. French, otro autor, afirma que la actitud creyente tiende a estructurar y unificar todos los aspectos del comportamiento. O sea, no solo integra a todos los componentes del ser humano, de la personalidad, sino que además estructura y unifica. Estructura y unifica. O sea, fijaros qué maravilla, ¿no? Ciertamente la religión no es en todos los creyentes el factor dinámico que integra efectivamente el conjunto de sus comportamientos, lo cual algo va mal, algo falla. Al término de la investigación sobre la estructura de los sentimientos, French constata que para unos el sentimiento religioso está superiormente organizado y constituye una parte integrante del yo, mientras que para otros la religión no está integrada en el yo, sino superficialmente, permaneciendo al nivel del superyo, ¿no? Está usando este lenguaje, vamos a decir, la psicología moderna, el yo, el superyo, pero el superyo básicamente te está diciendo que está en la periferia, que es algo que no le afecta, que es algo que no le organiza, no estructura al hombre por dentro y por lo tanto es una experiencia religiosa vaga, abstracta, espúrea, se podría decir infantil, ¿no? No es adulta. La que realmente estamos buscando tener como cristianos católicos hoy, dentro de esta confusión que existe, del aparente galimatías, de todo lo que estamos viendo, ¿no? Las redes, la crítica, la destrucción, ¿no? De unos contra otros, es decir, tanta calumnia, tanta difamación, especialmente contra el papado y contra la persona del Papa, Francisco I. Bueno, ahí hay una religión que no está estructurada, desde luego,
de forma superior. Ahí adolece claramente. Ahí donde está la soberbia, fijaros, donde está la falta de humildad, la falta de obediencia y donde está también, pues eso, el interés meramente humano y no la experiencia realmente de estar en relación con Dios como el objeto principal de tu experiencia religiosa, ahí está siempre en el super yo. Y el super yo es ego, es egocentrismo, es altanería, es superstición, es pensar que eres superior a los demás, ¿no? Y bueno, o simplemente es indiferencia, considerar que la religión es una cosa más dentro del departamento de estanco que tienes en tu cerebro, pues tú piensas que es un cajón más con una serie de cosas ahí, que lo coges, lo tomas como un sombrero, ¿no? Te lo pones o te lo quitas cuando quieres, o que es como un barniz, ¿no? El cristianismo simplemente es como un pequeño barniz ahí que doy, como dicen, ah, sí, sí, nací en un país con cultura cristiana, por lo tanto soy católico. No, pues no, no. Ni eres cristiano ni católico si no se organiza tu experiencia religiosa en esa actitud religiosa que hemos dicho, psíquicamente, es decir, en toda tu alma, de forma superior. Entre los primeros, la religión imprime una orientación positiva a la vida, mientras que para los otros se limita a asegurar una función de defensa y a servir de escudo protector del yo. Aquí estaría todo el mundo este, como digo, del cristiano que solo acude a Dios cuando lo pasa mal, cuando ¿no? Necesita dar un sentido que no encuentra en ninguna otra parte, cuando da, bueno, de todo esto se aprovecha el Señor, por supuesto, y el Espíritu Santo sopla donde quiere y como quiere. No le vamos a limitar jamás a Dios la acción de su gracia en el corazón de los hombres. Pero desde luego es un límite que nos que sí que somos culpables y responsables de él cuando no le damos a Dios lo que es de Dios y dejamos al César las cosas del César. Entonces, ahí cuando no correspondemos a la gracia de Dios como deberíamos, ¿no? Usando estas dos alas de la fe y de la razón para alcanzar las cosas del Señor, para ser alcanzados por Cristo y realmente ahí configurados con Él, en esa cirugía maravillosa, en esa pedagogía divina que tiene el Señor para día a día darnos lo que necesitamos para ir descubriendo sus signos, su presencia, su amor, su bondad, su perdón, su paz. Bueno, todo esto es evidente, ¿no? Pero para el cristiano adulto se da con más facilidad esta orientación positiva a la vida. ¿Por qué? Porque el adulto integra, hemos dicho, unifica, ¿no? Todos los aspectos de la personalidad. Pero el otro no, el otro está como la defensa y está como un poco ahí, bueno, pues si por si me falta algo, si algo no entiendo, bueno, pues sí, rezo algo, ¿no? Me dirijo al Señor porque tal, es una especie como que, o de protector, ¿no? Como si la fe fuera un amuleto, lo cual es terrible, ¿no? Terrible. Pensar que la cruz no es parte de la vida o que además con la cruz y por la cruz el Señor te salva, ¿no? Y te salva para siempre, te da la vida eterna y el 100 por 1 también en esta vida, también bajo la forma de cruz. Entonces todas estas personas viven una inseguridad que piensan que si no viven ningún mal, ni psicológico, ni moral, ni espiritual, tal, o si ellos no están viviendo una cruz muy especial, pues eso es porque están acudiendo, ¿no? Con ese amuleto de la fe a Dios cuando les conviene, ¿no? Y están asegurándose, por así decirlo, esa defensa, ¿no? Ante la vida y ante todos los problemas de la vida. Esa no es la actitud religiosa y por eso Jesucristo muere en el Calvario, no muere en un hotel de 5 estrellas, no en una playa. Está diciéndote el Señor todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo podría ser de otra manera, no? Pues si por vocación la religión debe integrar toda la vida, no es en absoluto asombroso el que su poder real sobre la persona se vea frenado por obstáculos y profundas resistencias. Aquí está el problema, ¿no? Las personas muchas veces pues empezamos a poner obstáculos, resistencias a este poder maravilloso. Fijaros que le llama vocación a la propia religión. La propia religión es una vocación. Si el hombre está creado por Dios y por naturaleza es su naturaleza racional y religiosa, el hombre es religioso por naturaleza, bueno, es evidente que somos nosotros los que de forma irracional, si detestamos lo religioso, es decir, la búsqueda de lo divino y escrutar en los signos de la creación, en todo lo que está a tu alrededor, en tu cultura, en los libros sagrados, escrutar la presencia de Dios para tu alma, para enriquecer tu ser, con la gracia de Dios, por supuesto, pero con ese esfuerzo personal que necesitas para ser realmente religioso, bueno, eso es porque no quieres. Tienes un montón de medios y un montón de posibilidades para que en estatura, sabiduría y gracia tu espíritu crezca, tengas vida espiritual. Tenemos la vida de los santos, la vida de los doctores de la iglesia, todo el magisterio de la iglesia,
toda la acción sacramental de la Iglesia, de la belleza de que Dios te ha dado manos, pies, ojos, boca, oídos, para servir a los demás. Tu cuerpo no es para ti, es templo del Espíritu Santo para distribuir los dones y los talentos que Dios te ha regalado. Entonces todo esto es maravilloso, ¿no? Pero ¿qué hacemos nosotros? Ponemos obstáculos, no consideramos que es una vocación el ser religioso, pensamos que es una cosa más que podemos hacer o dejar de hacer, pero que no afecta a la médula espinal, a la esencia de nuestro ser, y por lo tanto comenzamos a poner estas resistencias. La integración efectiva no se realiza en muchos casos, claro. Y fijaros que la integración tiene que ser esta, ¿no? De este modo. Reanudamos la grabación, que he recibido una llamada, ¿eh? Me parecía la llamada de Dios, pero el Señor me llamaba a seguir con el vídeo en esta vocación, en esta llamada a la religión. Fijaros, vocación como llamada, impresionante, ¿eh? Vocación como llamada. La religión como una vocación, como una llamada. En el apartado siguiente tenemos el propósito de examinar el poder estructurante de la religión, considerándolo desde un punto de vista a priori. Examinaremos cómo se articula idealmente la integración que opera una religión abierta y dinámica, y a la vez trataremos de comprender mejor por qué la estructuración religiosa de la persona es en muchas ocasiones desfalleciente. Quería hacer una breve pincelada sobre el tema del mundo de las religiones, del ecumenismo. El ecumenismo que la Iglesia siempre ha propagado, siempre ha anunciando el Evangelio, así de claro, siempre mezclándose en todas las culturas a todo trapo para purificar y elevar aquellos elementos que puedan ser elevados al cristianismo para convertir a muchos. Y por otro lado también en esta llamada a la conversión está el conocer también las realidades de otros pueblos, de otras creencias, de otras actitudes religiosas que también lo son. Pero fijaros qué bonito, ¿no? El ecumenismo en el fondo es respetar la vocación de todo hombre a la religiosidad. O sea, la religiosidad expresa el culmen de la naturaleza racional del hombre. Entonces, esa religiosidad tenemos que defenderla siempre. Cuando tú comienzas a atacar religiones en cuanto tal, de forma, vamos a decir, obscena, de forma absoluta, decir, no, el Islam, no sé qué, el budismo, tal, esto, lo otro, no estás acercándote a una posición abierta y dinámica en donde el Evangelio pueda entrar precisamente para dar ser buena noticia allí donde ya hay hombres que hay que agradecer que tienen esa actitud religiosa, es decir, están abiertos a que Dios les hable, a que Dios les diga, a que Dios les haga descubrir nuevas dimensiones, novedades que a ellos les afecten, porque es un hombre que está abierto a la religión. ¿Cuándo es el problema del el hombre no religioso, el hombre impío, el sistema ateo práctico, que es lo que Satanás quiere en este mundo? De eso sí que nos tenemos que cuidar. Pero de todos aquellos que profesan ciertas religiones, ciertos caminos ya, como ha dicho el Papa, que les pueden llevar a Dios porque realmente están pensando, están creyendo, están ejerciendo esta vocación a priorística, se diría, esta vocación natural de la religiosidad, esta tendencia a querer escuchar las cosas de lo divino, a querer caminar hacia Dios, por supuesto, con todos estos errores tal, y ahí está el Evangelio para predicarles, ahí está el ecumenismo, el diálogo, ¿no? Pero siempre en fraternidad. En el momento que ya no lo haces en la fraternidad, ¿en qué vas a hacer el diálogo? ¿Qué lo vas a basar? ¿En que tienes contenidos doctrinales diferentes? ¿En que eres más guapo y más listo que el otro? ¿En que estás...? Entonces, fijaros, el fariseo del falso católico actual, el falso religioso actual, es el que critica precisamente a Francisco I, al Papa, que lo que está básicamente diciendo es Dios es uno, la unicidad de Dios es clarísima en el Antiguo Testamento, y en este diálogo hablando de que solo Dios es Dios y solo Dios, que hay uno, único Dios verdadero, esta es la gran proposición de toda religión, porque hay una sola vocación trascendente, religiosa, en el corazón de todo hombre, no solo en los que han encontrado ya a Jesucristo y están en el seno de su iglesia, vamos a decir, no de deseo, sino sacramentalmente por el bautismo. Bueno, pues ahí ya está la base para después construir el diálogo futuro, ser una religión abierta y dinámica donde se examinará mutuamente, se conocerán mutuamente, ¿no? Los diferentes aspectos, y habrá algunos que sean rechazables y otros que sean aceptables y lo que quieras, pero ahí se da al menos la posibilidad, el ámbito de la evangelización inicia por ese respeto mutuo, esa escucha mutua, ese diálogo mutuo. Y esto no lo digo yo, ni la psicología, ni la teología, esto lo dice Dios. Dios mismo lo dice porque a esos hombres les ha puesto esa misma vocación religiosa para esa llamada para encontrarse con Él.
Y por lo tanto la Iglesia tiene que ser nunca más, siempre lo ha sido, pero más todavía si cabe hoy, testigo y salvaguarda no solo de su identidad, sino del respeto a la religiosidad del corazón de todo hombre, ¿vale? Eso sí, bueno, jamás ninguna religión verdadera va a justificar, como decir, el robo, el latrocinio, la masacre, tal. O sea, no estamos hablando de grupos extremistas que ya no son de verdadera actitud religiosa, sino estamos hablando de religiones en cuanto a los principios básicos espirituales donde tiene que confluir el sentido común, tiene que confluir la ley natural, tiene que aparecer, ¿no? Y después habrá diferentes perspectivas, diferentes escatologías y diferente lo que tú quieras. Pero la ley natural, que es también esta vocación religiosa, es parte de la ley natural, por eso el hombre es religioso por naturaleza, bueno, pues tienen que unirse, ¿no? Y convocarse en este dinamismo de diálogo interreligioso sano, católico. Por lo tanto, todas estas críticas al Papa Francisco y que se han hecho todos estos días, meses anteriores, son burdas, son de analfabeto espiritual, son propiamente de personas que quieren hacer daño, simplemente están haciendo daño a la iglesia. Y muchas les están escuchando porque no tienen ni siquiera las bases fundamentales del conocimiento, ¿no? De la teología, de las ciencias de Dios. Nuestro estudio aclarará las múltiples disociaciones que el hombre debe superar para obtener efectivamente la integración de la religión en su vida. Seguimos avanzando en este punto de la estructura de la actitud religiosa. Inspirándonos en un esquema trazado por Allport, en su estudio sobre la formación de las actitudes, distinguiremos tres momentos de la integración religiosa. Uno es la asimilación del pasado, otro, la diferenciación que se opera en el conflicto, y el último, la imitación de un modelo. Hoy vamos a intentar ya iniciar el asunto del pasado. Bueno, ahí lo dejaremos ahí. Estamos en esta introducción a la estructura de la actitud religiosa. Como veis, es un tema arduo, es un tema que va poco a poco, pero creo que podemos sacar destellos, puntualizaciones, como decir, vetas, en donde uno se enriquece verdaderamente en la fe católica, porque al final esa estructura de la actitud religiosa el católico la tiene que asumir siendo católico para comprender y discernir, como he dicho antes al principio del vídeo, dónde estás, hacia dónde vas, ¿no? Hacia dónde quieres llegar, ¿no? Y de dónde partes, cuál es tu situación actual. Yo pienso que soy un gran cristiano, igual eres un gran fariseo. Pienso que soy un gran testigo, un gran apóstol, igual eres un gran, no sé, egocéntrico. Pienso que eres tal, soy humilde ya y estoy en la obediencia de la fe, ¿no? Igual eres, ¿no? Un soberbio impresionante que no sabe rezar, por ejemplo, no sabes escuchar lo que Dios te dice a través de su iglesia o de su jerarquía. Y esto pasa muchísimo hoy, ¿no? En muchos canales que además tienen esa fe infantil, ¿no? Dan mucha relevancia a la revelación privada, que en este canal yo también pongo mensajes de Jesús en revelaciones privadas, al menos que la Iglesia ha dicho nihil obstat, no hay nada contrario a la fe de lo que aquí se está diciendo, pero yo no me baso. Mi fe divina y católica, la fe divina y católica de la Iglesia, que a mí me está diciendo que camine como adulto, me está diciendo que tengo que asentarme en la roca del depósito de la fe, donde está la sucesión apostólica, la vida de los sacramentos, la obediencia al Papa y a los superiores jerárquicos, y lo que es la vida de piedad práctica, es decir, la caridad, todas las obras de piedad, de misericordia corporales y espirituales. Bueno, pues estos prolegómenos de esta estructura de la actitud religiosa nos hacen, vamos a adentrarnos en la asimilación del pasado. Estos tres coinciden, dice, estos tres momentos, de hecho, con las tres dimensiones de la personalidad, es decir, el tiempo vivido, es importante, aquí está el pasado, el ser en el mundo, es decir, el tema del conflicto, estás en conflicto, estás operando siempre y estás rozándote con los demás, estás siempre viendo situaciones donde tienes que hay que engranarse, ¿no? Son encrucijadas, son momentos de ceder, son momentos de aportar, son momentos de callar, son momentos de plantar, de sembrar o de cortar, pero en esa relación con todos, ¿no? Y con todo, y las relaciones con el otro y con la sociedad, en donde se expresa ese ser religioso que tú tienes también, eso que estás viviendo al estar en el mundo, cómo lo expresas hacia los demás y qué obras, ¿no? Realmente se están dando o no en tu vida religiosa. Y hemos visto que todo esto está integrándose siempre, unificándose de forma armoniosa cuando uno está creyendo realmente en en la actitud religiosa.
Vamos a por ello. Bueno, vale, disculpen. Aquí estamos, la integración del pasado, el primer punto dentro de la estructura de la actitud religiosa. Comenzamos. Como el pasado forma parte de la existencia, aquí esto es para hacer examen de conciencia y a todos los niveles y confesión general de la vida, pero también es simplemente para que tu historia personal te hable a ti misma, a ti mismo, te hable de Dios, te hable de cómo Dios ha pasado a estar realizando la Pascua a través de tu vida, de tu corazón, de tus actos, de tu existencia, de tu conducta, de tus decisiones, ¿no? De tus pecados. Ahí el Señor va a pasar para purificar, para agradecerte, para amarte, para abrazarte, para corregirte, para exhortarte, etcétera, ¿no? Como el pasado forma parte de la existencia, no se le puede rechazar impunemente. El olvido del pasado no salva al futuro, sino que al contrario es al excluirlo del presente cuando se asegura el pasado que se trata de ignorar. La ocasión de mantener con insistencia sus efectos perturbadores. Esto acompañando a personas espiritualmente, muchas veces, pues esto es fundamental, ¿no? Te llegan con problemáticas siempre, muchas veces son quejas y son cosas que están pasando alrededor suyo. Circunstancias, mi cuñada, mi cuñado, mi hermana, mi hermano, el sobrino, el vecino, el superior, mi jefe, porque mi mujer, mi marido, tal, mis hijos, mi hijo, tal, mi nieto, mi... Entonces, están como apuntando siempre hacia afuera en esa mentalidad heterológica que tenemos de pensar la realidad siempre buscando al exterior y sin embargo no es inmanente, no están buscando realmente bien dónde está el tesoro escondido, qué es lo que Dios te está diciendo a ti, cómo estás pensando, cómo estás sintiendo, cómo estás tomando decisiones y sobre todo eso, ¿dónde estás tú? En todo esto que me has contado, en todo esto que me has dicho, ¿dónde te encuentras tú? ¿No? Y ahí tienes tú que indagar dónde, en tu pasado, porque tus reacciones, los obstáculos que le pones a Dios, a la gracia, como hemos dicho antes, las resistencias que tienes para no estar esponjado y a la providencia divina, a lo que Dios te quiere decir, a lo que Dios quiere hacer contigo y está realizando contigo cada día, ese alfarero divino que quiere modelarte con docilidad, tienes que estar con docilidad en tu corazón para poder recibir su gracia y su acción. Bueno, pues si tú no sabes dónde estás y lo único que estás contando es cosas externas a ti y cómo te afectan, pero no le estás dando sentido y significado desde dónde tú estás, ahí hay un problema. Y ahí comienza, ¿no?, el acompañamiento espiritual y la propia iglesia a ver cuáles son los medios de salvación que te están faltando para que tú estés bien. Pero muchas veces me empiezan a contar muchas cosas, o me han contado, sobre todo en el pasado, ¿no?, mi vida ministerial anterior a la actual, y me contaban tantos problemas, tantas historias, pero no se aterrizaba, no se iba al fulcro, al centro. Es dónde estás tú, de dónde vienes y cuál es el momento, cuál es el punto de tu vida religiosa, de tu relación con Cristo. ¿Cómo te estás relacionando hoy con Cristo? Si meditas su palabra, si su presencia, estés en desolación o en consolación, es lo que estás buscando y deseando. La presencia también de cómo ves a Cristo en el hermano, cómo estás sirviendo a Cristo en el hermano, etcétera, ¿no? Todas estas dimensiones que digo de la personalidad que son saludables y que te hacen madurar verdaderamente para quejarte menos, para ver menos la viga en el ojo ajeno, eh, o la paja en el ojo ajeno, mejor dicho, y dejar de ver y poder ver sin la viga que tienes en el tuyo. Bueno, esto es fundamental, ¿no? El pasado, estructurar, ¿no?, bien dónde estoy para integrar mi pasado y así poder tener una estructura religiosa sana, sana. Al contrario, es al excluirlo del presente cuando se asegura que ese pasado que se trata de ignorar, hemos dicho, la ocasión de mantener con insistencia sus efectos perturbadores. Y muchas personas estamos ahí, están ahí, ¿no? Estamos ahí, yo también me incluyo porque soy persona, es decir, soy limitado, necesito acompañamiento espiritual, necesito pistas, necesito consejo, necesito confesión sacramental, necesito luces de Dios cada día para seguir caminando en el bien, con fidelidad, justicia y santidad. Y para percibir y entender cuando me estoy desviando y cuando estoy de algún modo ya fuera del camino, volver y regresar a la casa del Padre.
Pero es que es muy fácil perder no solo el símbolo del Padre, sino la realidad del Padre y la presencia del Padre y el amor del Padre. Es muy fácil perderlo, porque se trata de que ese pasado que intentamos tantas veces ignorar o dejar en sótanos escondido es lo que de nuevo aflora y pensamos que tenemos una actitud religiosa cuando estamos muy lejos de tener una actitud verdaderamente religiosa. Y lo que estamos es perturbados constantemente con nuestras neurosis, nuestras taras mentales, precisamente porque hemos olvidado quiénes somos, de dónde venimos y quiénes somos ahora delante de Dios y sobre todo mirándonos a nosotros mismos, como digo, y no tanto a los demás, ¿no? Si existe una verdad incontestable establecida por la psicología clásica, esto siempre se ha dicho, ¿no?, en todas las escuelas de psicología clásica, es el hecho de que para rescatarse en una orientación positiva hacia el futuro, el pasado debe ser aceptado y asumido. O sea, todo el pasado significa, sobre todo aquí, todos los errores, todas las frustraciones, el mal que has hecho y el mal que has vivido o que te han hecho. Es decir, que suele ser especialmente la parte más traumática, la menos aceptada, la que más ha condicionado después ciertos tips o maneras de ser que te están, que no te permiten, ¿no?, estar desbloqueado, ser más natural, más espontáneo para que la gracia de Dios influya en ti, se accione en ti, puedas hablar con más libertad, mirar con una mirada diferente a la que habitualmente tienes, a lo mejor de desconfianza, de ira, etcétera, ¿no? Entonces, el Señor nos va a pedir siempre esto, tu pasado lo tienes que asumir. Fijaros el episodio de la Samaritana, ¿no? Por recordar alguno de ellos, ¿no? O el de Mateo, ¿no? Yo creo que con la mirada del Señor a Mateo, simplemente con la mirada le dijo todo su pasado, ¿no? Hasta ahora te has dedicado a las moneditas, ven conmigo, ¿no? Y te haré pescador de hombres, ¿no? Sígueme, simplemente le dijo sígueme. Pero en esa mirada Cristo escrutadora de su corazón, de su pasado, te está diciendo tu pasado, asúmelo como una basura que es. Si es que es una basura, tíralo, tíralo por la alcantarilla, ¿no? Vete a confesar tus pecados ante el Señor, límpiate de toda tu inmundicia para caminar blanco como la nieve, ¿no? Con la gracia de Cristo, revestido ya por su gracia y por su amor. Pero desde luego ese pasado en la Samaritana es clarísimo. El Señor le dice detalles ya concretos de su vida para decir, ahora vas a reconocerme a mí como profeta, me vas a anunciar como Mesías, porque yo te lo voy a revelar así, ha llegado el momento de encontrarte con Cristo, pero como mujer te voy a decir que me necesitas y necesitas reconocer la verdad de todo lo que has hecho hasta este momento. Reconocer la verdad que, mira, tienes 5 y ninguno es tu marido, o sea, y has estado aquí y allá siempre buscando, ¿no?, con ansiedad, con agitación, que venga el esposo de tu alma a estructurarte, a ensamblar todo lo bello, todo lo bueno y lo verdadero que hay en ti para convertirte en discípula, en apóstol, o sea, en discípula del Señor, la primera que fue a anunciar por toda Samaria, feliz, contenta, me imagino, es una de las grandes santas, ¿no?, de la historia de la salvación, ¿no? La samaritana, ¿no? Que no llegó, no es su nombre, pero desde luego, imaginaros, ¿no? Porque ella reconoce que el que le ha dicho su pasado no se lo ha dicho juzgándole, sino simplemente se lo ha dicho para que ella reconozca la imagen que tiene de sí misma. Esto es lo que hace Dios en nuestras vidas. No es la imagen mastodóntica o de baja autoestima que tantas veces tú te das a ti mismo, sino es la imagen con la que Dios quiere que tú reconozcas tus pasos, lo que has ido haciendo, construyendo o deconstruyendo a lo largo de tu vida, y desde esa imagen real, desde esa imago Dei real, asemejarte a Él en la alegría del resucitado, es decir, ya restaurado por su perdón y con su gracia, caminando, ¿no?, ya imperturbable, ¿no?, por emociones o sensaciones o traumas del pasado. ¿Por qué? Porque ese pasado lo vas a integrar, lo vas a asumir. La samaritana asumió que este que le estaba diciendo la verdad ahora es el Mesías y ella se queda contenta porque el Señor de algún modo le ha dado esa venia, ese permiso para encontrarse con él, para ser perdonada en aquello que ella tuviera que restaurar y para volcarse, ¿no?, en la misión, pero siendo ella misma, no deja de ser otra, ¿no? Aquella que estaba siendo, estaba diciendo, aquel que le estaba diciendo la verdad, ahora le va a permitir anunciar la verdad también desde su propia vida. Fijaros quién soy yo, él me lo ha dicho. A vosotros os lo tenía oculto, pero este es mi pasado y mi pasado es este. Y con este pasado vengo aquí a deciros que Jesucristo es mi Rey, es mi esposo, es mi Salvador, es mi libertador.
Y es maravilloso. Por eso la fe católica es increíble, ¿no? Como el Señor no solo te da contenidos divinos, vamos a decir, de revelación pública, sino que te revela a ti de forma privada en tu foro interno, te revela quién eres tú. ¿Qui sei tú? Te revela quién eres tú. Who is it? ¿Quién eres tú, no? Who are you? ¿Quién eres tú? Y en esa revelación que te hace personalísima, ahí es donde la experiencia vocacional de la religión asume caracteres de adulto, ¿no? De madurez, solidez para anunciar a los demás el santo evangelio. El Señor no se asusta, no se escandaliza de tu pasado, jamás, al contrario, ya lo conoce todo entero. Lo que quiere es que tú lo conozcas para restaurarlo en Él, que se lo entregues a Él, que se lo ofrezcas a Él, que lo hables absolutamente todo, que no hay nada escondido que no tenga que salir a la luz, que realmente te sientas liberado y te sepas liberado y saborees con la sabiduría del Espíritu Santo que ese pasado es el que te ha traído a este presente de salvación, que gracias incluso a ese pasado que tú a veces has visto con vergüenza, con solipsismo, en oscuridad, ¿no? Con tendencias de suicidio, ¿cómo decir? Sí, de miedo, de terror, de pavor, de angustia por el qué dirán, de respetos humanos, todos esos falsos pecados, ¿no? Que tantas veces nos atribuimos a nosotros mismos también, el Señor lo que hace es liberarte. No te juzga, te libera de todo ello, pero con ello, o sea, es decir, con todo lo que es tu historia, todo lo rescata, todo, y todo lo redime. ¿Qué es lo que rechaza? Rechaza que tengas una relación falsa, parcial, infantil, inmadura con él. Y ahí es donde entra después que tú estás juzgando al propio Papa, te pones a juzgar al Papa, a los obispos, al mundo entero, esta religión no, la otra tal, millones de al infierno todos. ¿Por qué? Porque es ese juicio que tú te haces también contigo mismo. Todavía no te has encontrado con Dios. Lo siento mucho, tu Dios no es el único Dios verdadero, si no tienes una experiencia auténtica de integración del pasado. El pasado rechazado, por lo tanto, se fija y actúa de manera autónoma sobre el sujeto. Fijaros, es como si fuera una bomba de relojería que está dentro de ti, ¿no? Y autónoma, es decir, tú no la controlas. Va a aparecer o desaparecer sin que tú te des cuenta, muchas veces de forma inconsciente, porque no estás viviendo desde tu centro, ¿no? No estás viviendo desde el conocimiento que Cristo te da de quién eres tú, obligándote a un esfuerzo continuo de represión, en el que sus fuerzas vitales se agotan en combate estéril. Pasa mucho en la vida consagrada, a mí me pasó. El voluntarismo es como que hay un combate estéril porque hay ciertos aspectos de mi personalidad que aún no he integrado porque no sé de dónde vienen estos movimientos autónomos, ¿no? En muchos ámbitos se pueden dar, el ámbito intelectual, el ámbito volitivo o afectivo, y esto al final, como dicen los italianos, te frega, ¿no? En América también, ¿no? Esto al final te viene a hacer la puñeta directamente, te viene a reprimirte sin que además tú quieras que se note esa represión. ¿No? No quieres que los demás sepan que tú estás reprimido aquí, en este punto, en este otro, o que esto es un tabú para ti, que esto no se puede tocar, de esto yo no puedo hablar. Esto, claro, estás traumatizado y tu pasado no lo aceptas. Pero eso no quiere decir que el pasado siga ejerciendo influencia sobre ti y que todo lo que has vivido hasta entonces, especialmente los hechos más traumáticos, han influido y han colocado tu mirada, el espectro, tu horizonte, lo han colocado con un cierto paisaje que muchas veces no es real, es fantasmagórico, es ilusorio o es espectral incluso, ¿no? Ahí están los fantasmas que aparecen a todas horas porque vives en paranoia. Y hay neurosis, y hay obsesiones, y hay pues muchos aspectos de la psique humana que tienen que ver con lo que hemos vivido desde la más tierna infancia, imagínate, ¿no? Por eso es tan importante que la experiencia religiosa sea acompañada por la Iglesia y en la Iglesia, a través de superiores religiosos, de muy buenos catequistas, de personas con experiencia religiosa verdadera, verdadera. No todos los que van al templo, dice, van millones, 10 millones aquí en España, ¿no? 10 millones asisten a los templos católicos, España aún es católica, y gracias a Dios que lo es, claro, siempre lo será, porque aquí está el apóstol Santiago, pero no es el número, no, es buscar personas que realmente tengan esta experiencia religiosa y que te permitan realizar un combate verdadero contra ti mismo, contra los demonios que te atenazan a ti, porque si no, la vida espiritual
la estás desarrollando en un voluntarismo que te lleva a un combate estéril. ¿Por qué? Porque las fuerzas se agotan, tienen un límite. Tú puedes estar deseando a Dios y buscar cómo rezar más y cómo apartarte de tales vicios y tal, y puedes desearlo con todas tus fuerzas. Pero si no tienes la voluntad y las fuerzas y la comprensión para ver que tienes que ir por ahí y que esa es tu mayor felicidad y que tienes que luchar, ojo, que el reino de Dios se conquista con violencia espiritual de la buena, es decir, fortalecerte al máximo para elegir el bien, para crecer en la virtud, y fortalecerte al máximo para rechazar el mal, para que el vicio sea parte de ti, de tu vida, ¿no? Pero tienes que asumir libremente, ¿no? Bueno, pues que toda esta realidad se te tiene que dar a ti, esas fuerzas vitales no bastan, por eso tiene que actuar la gracia de Dios, pero también la gracia de Dios siempre va a actuar a través de la comunidad y del acompañamiento espiritual. Sin ese acompañamiento estamos perdidos. El pasado que el hombre no sabe asumir libremente se transforma, por lo tanto, hemos dicho, en un segmento de conducta relativamente autónomo, en el sentido que es como instintivo, ¿no? Es como si fuera algo que te llama, que hay una tendencia que hay en ti que no te permite estar equilibrado, estar en tu centro. No, porque hay un montaje de actitudes estereotipadas. Y esto sucede, y mucho más en la iglesia, ¿no? Yo para sentirme buen católico, para que me vean buen católico, para que tal, no sé qué, iré a la cofradía, ¿no? Iré a rezar una vez al año por Pascua a Florida, me acercaré al confesionario. No, desgraciado, acércate una vez al mes por lo menos, si todos los días pecamos, ¿no? Ya lo recordaba el Padre Pío a través de los proverbios y del libro de Job. Todo hombre es culpable, no hay nadie inocente, ¿no? Pero no podemos victimizarnos pensando que el mal está en los demás cuando lo tenemos nosotros encima y no permitimos que el Señor nos sane de nuestra soberbia y nos dé dosis, inyecciones de humildad. De humildad. La humildad es fundamental. ¿Para qué? Para no caminar en este estereotipo, ¿no? Yo creo que me vean así, quiero que ser juzgado así, que ojalá nadie hable mal de mí, que todo el mundo no me conceda la venia de cuando paso una alfombra roja, tal. No, si es una relación con Dios, de lo que se trata es de que tú estés feliz con Dios, viviendo las cosas de Dios. Bueno, entonces este estereotipo también existe mucho, digo, en los grupos endogámicos, en los grupos eclesiales, que muchas veces parece ser que tienes que dar siempre el do de pecho, tienes que ser perfectísimo, tienes que ser, ¿no? O los grupos sedevacantistas, ¿no? Solo entra aquel que es el mayor fariseo de la historia, ¿no? El sedevacantista actual, pues solo ese puede entrar ahí, ¿no? Su soberbia es tan letal que solo los cuatro de 8.000 millones de personas, solo estos cuatro son los que realmente han comprendido la realidad, ¿no? Yo he conocido, te digo, a estas personas, he conocido, he hablado con ellas y he estado ahí, algunos meses he estado ahí casi convencido, haciendo de apóstol de los sedevacantes. Imaginaros el orgullo que hay en mi corazón, es terrorífico. Bueno, ese amor propio, ese orgullo, ese ego, tiene que ser abajado por ese no voluntarismo, por ese no combate estéril. ¿Cómo? Por la gracia de Dios. Porque si no vas a estar siempre viviendo en la neurosis, que no es otra cosa que pensamientos, sentimientos o comportamientos que a causa de represiones precoces y repetidas llevan una vida autónoma en el sujeto, haciéndole una guerra permanente. Una guerra permanente. Por eso, fijaros, las ciencias de la psicología, que la Iglesia siempre alude a ellas para ser una ayuda, una gran ayuda y un estímulo también para comprender y para crecer después en la vida de la gracia. Cada una tiene su ámbito, pero ambos se ligan, ambos se unen, ¿no? Es como el cuerpo y el alma o el matrimonio, no sé, y la misión. Es decir, o el orden sagrado y la vida personal, que tiene que ser coherente, ¿no? Con el sacerdocio y la vida ministerial. Bueno, pues todo está unido, ¿no? El hombre, el mundo, Dios. Y aquí en este aspecto, pues lo que no está unido, ¿qué es? Que si tú escondes tu pasado y lo reprimes y además no se lo comunicas ni a Dios ni al prójimo que sabe, es decir, el compañero espiritual que te puede guiar y te puede dar luces y consejos certeros, perdón, y coherentes para tu vida, bueno, pues al final esa autonomía de ese veneno, eso que hay dentro de ti que está descolocado, te va a estar jugando siempre malas pasadas, va a salir, va a supurar por algún lado, por la mano, por el ojo, por la cabeza o por la espalda, te va a traicionar constantemente y vas a estar fatigándote, ¿no? Sin hacer que la vida espiritual fluya como Cristo quiere que fluya, ¿no? Con esa
vamos a decir, con esa paz en tu corazón, con esa alegría, aunque el Señor te pida consumir hasta las heces el cáliz del dolor. Si te lo pide algún día, ¿no? Cargándote con una cruz más pesada. Pero desde luego, la cruz que te da el Señor siempre te va a dar las fuerzas para que la lleves. Y lo que quieres es que no te cargues tú con estas cruces, que es que tu propio pasado no lo has asumido y sigues teniendo neurosis, sigues teniendo desequilibrios, ¿no? Que vienen de represiones antiguas, ancestrales, se podría decir algunas de ellas, pero ahí no nos vamos a meter, que suena bastante a herejía y rezuma un poco algo extraño, ¿no? Esta espiritualidad de que viene no sé, del abuelo, el tatarabuelo, el bisabuelo, del bisabuelo, no, chorradas, ¿no? Estamos hablando de tu personalidad, es decir, has nacido en un tiempo concreto, con unos padres concretos, en una familia concreta, y has vivido unos hechos concretos, y son únicos e irrepetibles. Tienes que asumirlos para poder tener en el presente, en esta integración del pasado, una estructura religiosa estable, verdadera, auténtica. Y aquí abro de nuevo otro pequeño melón del mundo de las apariciones que damos el otro día, ¿no? Os recordaba estas apariciones, ¿no? Aquí en Extremadura. Miles de personas que van en estos ámbitos, a estos lugares, también dígase Fátima, Lourdes, Medjugorje, tal, cualquiera, o sea, da igual, aprobadas por la Iglesia, ¿no? En cuanto que no dicen nada contrario al dogma de fe, o sea, tienen el nihil obstat, nada es contrario a la doctrina de la Iglesia, pero miles de ellas pueden estar buscando y afanándose en buscar experiencias místicas o extraordinarias cuando lo ordinario de su vida no lo tienen integrado. Y lo ordinario de su vida es que el pasado mal integrado les sigue haciendo vivir con muchos comportamientos neuróticos, obsesivos, compulsivos, histéricos. Es decir, a rasgos de la personalidad psicológica que no te ayudan a estar equilibrado y a ser verdaderamente ese cristiano adulto capaz de dar testimonio a un niño, a un enfermo, a un anciano. ¿Por qué? Porque se da testimonio a sí mismo. Sabe quién es y de dónde viene, y sabe quién le ha rescatado, quién es el que le ha libertado de todos estos males, de todos estos vicios, vínculos de malicia, que uno de ellos es la falta de conocimiento, la incomprensión. Cuando uno no entiende y está ignorante de las cosas y encima te están traicionando y este enemigo lo tienes dentro de ti, eres tú mismo, contigo mismo, imagínate. Imagínate, ¿no? Ese es el gran milagro. Por eso Cristo cuando dice tu fe te ha salvado, es que has reconocido ante mí tu pecado, tu miseria, que necesitas ser devuelto a la vida. Soy yo el que te rescato con mi mano, con mi poder, con mi acción divina sobre ti. No eres tú, no es tu mérito. Pero todo tu pasado sabes que lo conozco y ahora tú conociéndolo, habla al mundo de él. Diles quién eres y qué es lo que te he curado. Cristo a uno le curó la mano derecha, a otro le curó la mudez, que porque era mudo, y el otro estaba muerto y le resucitó. Pero ellos van a hablar no de la mano, sino de que ellos no tenían fe, a lo mejor, o les faltaba caridad, o su personalidad estaba completamente atrofiada en ciertos aspectos, ¿no? O la samaritana, que no decía a nadie la verdad, ¿no? Vivían en la mentira y ahora por fin dice la verdad a sus coetáneos y la dice feliz, porque por fin Dios me la ha dicho para que yo la diga, yo la cuente. Es alucinante. Hombre, ya no fue a anunciar a Cristo diciendo, tengo 5 y ninguno es mi marido, no, pero anunciando a Cristo, ella ha entendido que Cristo le ha dado la imagen real de sí misma, no un sucedáneo, no una cosa extraña, ¿no? Entonces ahí la neurosis desaparece, la represión desaparece, esa autonomía de ese veneno, desaparece el veneno. Cristo es el antídoto si integras tu pasado. Hay que pedirle esta gracia al Señor. Fijaros, San Pablo, ¿no? Se dio días, meses o años, ¿no? Probablemente meditando toda su vida de fariseo, ¿no? Criado como fariseo, crecido como fariseo y habiendo realizado el pecado más grave que un hombre puede realizar en este mundo, que es el pecado de religión, porque atenta contra la naturaleza religiosa de los hombres. Es decir, yo a ti te voy a imponer por la fuerza lo que tú tienes que creer, y si no lo crees, aquí viene, ¿no? No la caldería, aquí viene el zacho, aquí viene el hacha, aquí viene el hacha de Elías. Bueno, ese judaísmo atroz, ese beligerante y completamente desfasado, eh, que nada tiene que ver con Dios ni con su revelación, en el fondo, porque dices, bueno, cuando Dios ha vencido y el goel de sangre propio de la Escritura es para decirte
que su revelación y que ese pueblo que se mantiene en la historia en pie no se mantiene en pie por la fuerza de las armas. Era un ejército mediocre y pusilánime tantas veces, ¿no? El de Israel. Sino que había pueblos numerosos que le iban y le venían en cualquier momento. Fue desterrado muchas veces, es decir, no ha sido nunca la fuerza y el poder, ¿no?, de los ejércitos de Israel lo que ha permitido precisamente que sea el pueblo elegido. Al contrario, era el más pequeño, ¿no? Porque Dios elige eso, lo pequeño, lo humilde. ¿Para qué? Para que no te orgullezcas, ¿no? Para que no te enaltezcas. Y por eso dice San Pablo, el que se gloríe, gloríese en el Señor, porque yo, siendo fariseo, me he gloriado muchas veces en mis obras, con este pueblo, en sus promesas, en la Torá, en su ley, con ese celo religioso, sí, verdadero y tal, pero te estabas confundiendo. Cristo viene a decirte que Él está en su iglesia, en los pequeños, en los que Él ha elegido, y ahora te ha elegido a ti para que dejes de ser soberbio, para que dejes de atentar contra el hermano. Deja de perseguirme, Saulo. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues a mí? ¿No? Bueno, esto te lo dice hoy a ti también, y Saulo tiene que restaurar y realizar todo ese esfuerzo con la gracia de Dios, siempre con la gracia de Dios, pero en su libertad, ese esfuerzo titánico de recuperarse, de restaurarse, de reequilibrarse, de volver a ser la mejor versión de su corazón enamorado de Dios, para llegar a ser el que fue, San Pablo apóstol. Pero gracias a quién, a Dios. Dios es el único que puede restaurar e integrar tu pasado. Aquí estamos hablando también de psicología, pero de la teología de la gracia. Sin la gracia no es posible la integración del pasado. Esto tiene que quedar bien claro para todos, ¿no? Lo mismo ocurre en la actitud religiosa. El mal que se ha cometido o padecido, los fracasos de los que se ha sido víctima o responsable, los sufrimientos que se han causado y soportado, deben ser reconocidos y asimilados so pena de lastimar y falsear la actitud religiosa, ¿no? O sea, es que si no, lastiman y falsean la actitud religiosa. Y esto es terrorífico, esto es muy doloroso. Esto suele pasar también en la vocación divina, no solo al matrimonio. Yo quiero mucho a esta mujer ya, sí, pero no estás preparado para casarte con ella, porque eres, ¿no? Tienes conductas, tienes muchos motivos para no ser creíble. No tienes motivos de credibilidad para que esta mujer te dé su consentimiento, ¿no? O al revés, para que este hombre te dé su consentimiento. Puedes estar súper enamorado, puedes sentir, puedes ver, puedes pensar qué es lo mejor para, sí, pero ¿qué dice tu vida? ¿Qué dicen tus obras, tu día a día, tus actos cotidianos, tu ética cristiana, ¿no? ¿Cómo la estás ejercitando? Por eso te lastima muchísimo esto, ¿no? También en la vocación religiosa, tantas personas que aman, que sienten, que vibran, que me brota del corazón un poema bello, recito mis versos a un rey, tienen vocación divina, quizá el Señor les está llamando realmente para que hagan un camino de purificación, pero no quieren integrar su pasado nunca y por lo tanto ya no son aptos, al final no son idóneos. La Iglesia no puede aceptar a personas que no están realizando ese trabajo de purgación, ¿no?, de purificación en su interior para ser suficientemente maduros para recibir los dones sagrados, ¿no? Nunca vamos a ser plenamente maduros, pero sí suficientemente maduros significa que has dado pasos, que has ido creciendo, que has ido sometiéndote en obediencia y en humildad a lo que la Iglesia te ha ido enseñando e indicando, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no quieres ser lastimado, no quieres falsear tu actitud religiosa. Yo, todo el mundo este sede vacante, cuando he estado ahí metido, está claro que están falseando su actitud religiosa. Y están lastimándose a sí mismos, los primeros. Se lastiman con una visión de Dios completamente errónea, con una cosmovisión de la fe completamente falsa, con una mirada hacia el prójimo completamente burda, tantas veces despreciativa, o sea, indolente, abusiva. Es decir, ellos son víctimas de Satanás y se convierten en abusadores del hermano que provocan víctimas en el nombre de Satanás. Y lo peor es que lo hacen en el nombre de Dios, tomando el nombre de Dios en mano. Por eso el pecado de religión, ¿no? Aquí está la clave, ¿no? San Pablo va de la soberbia y del pensar que puede empuñar la espada contra Dios a caerse del caballo, a ser iluminado por otro que ya no es la idea que tenía en su cabeza, esa ideología que tenía, que no era verdadera religión, y ahora es Cristo el que le tome y asume, ¿no?, su personalidad por completo gracias a que él le sigue y realiza ese esfuerzo para ya no ser lastimado por el fariseísmo, para no falsear jamás
la visión correcta de la naturaleza religiosa del hombre, que no puede lastimar a nadie. Tú no puedes ir con la violencia la tienes que ejercer sobre ti mismo para ser santo, como Dios es santo. Y eso por gracia. Es Dios el que te va a llamar a la santidad, el que te va a dar la gracia para que seas santo, el que te va a llevar un día a la gloria eterna del Padre. Pero es Dios el que hace esa obra en ti. Pero lo que quiere de ti es que no te lastimes, como digo, con tu ego, con tu soberbia, con tu falta de humildad, con tu falta de obediencia, con tu falta de respeto. Fijaros ya solo el hecho de pensar, yo he caído a hablar mal de los papas, de este papa, el otro, tal, esto que ha dicho, esto no sé qué. ¿Por qué? Porque te crees superior. Tienes un pequeño dictador en tu ser, ¿no? Y esto lo están haciendo a diario. Miles de personas están escuchando a estos falsos profetas, César para Jesucristo, Arturo Periodista Católico, Vicente Montesinos aquí en España, Henry no sé dónde, dale, Rosa Mística en Colombia, en América, todos los canales que critica Guido Minutella en Italia, tantos que hay, ¿no? Por todos lados pululando. Este ya hereje también, ese de vacante, Isidro, tal, Puente. Bueno, es tremendo. Todos estos hermanos que se piensan que están haciendo un bien a la iglesia y lo que están haciendo es lastimarse a sí mismos, juzgándose a sí mismos, falseando su visión de la realidad y están con una neurosis encima que no les cabe ya por la puerta cada vez que van a algún sitio, pero no la quieren ver y están sufriendo interiormente pensando que son libertadores. Ellos están esclavos de Satanás, son esclavos de Satanás. Es realmente un sufrimiento grande porque cuando no se vive la obediencia y la humildad, estás cayendo siempre en esto, ¿eh? En esa soberbia de pensar que tú estás vislumbrando, estás viendo más que otros, puedes enseñar a otros, ¿no? Que tienes la autoridad, ¿no? Que eres un montanista, un nuevo profeta del Espíritu Santo para decirles a otros lo que tienen que, ¿no? Cuando el Señor te dice todo lo contrario, ¿no? No asumes tu pasado, no te conoces a ti mismo, estás patinando todo el rato fuera de ti, estás viendo las cosas fuera y las estás juzgando mal y realmente no ves tu vida, cómo está tu vida, que eres miserable, que necesitas de Cristo, que necesitas su perdón y su misericordia y que sin su gracia no va a caer todo en saco roto. No estás siendo ni discípulo ni apóstol, estás siendo renegado y apóstata. Y esto va por todos los sedevacantes y todos los benevacantes. Están renegando de la fe católica y son apóstatas en tanto y en cuanto están criticando y juzgando y sometiendo con su juicio a tantas personas, ¿no? Incluyendo a las autoridades de la Iglesia, cuando ellos no se ven la viga enorme que tienen en sus ojos. ¿Cuántas gentes no llegan a vislumbrar el futuro con una confianza religiosa por la simple razón de que recuerdos abrasadores les entenebrecen el horizonte? Una posición sin vías de solución entre una experiencia del pasado y la voluntad actual imposibilita al hombre para abrirse a una confianza religiosa. Y esto tiene mucho que ver también con todo lo que está pasando en la iglesia. Es como que no se confía que Cristo realmente está en su iglesia, guía a su iglesia. Es el Espíritu Santo quien guía y gobierna a su iglesia. No te atreverías a hablar así de un romano pontífice, ni de la jerarquía, ni de los documentos magisteriales. No te atreverías a estar cotejando y comparando esto, lo otro, tal. Es que no te atreverías ni siquiera a hacerlo. Si fuera simplemente eso, un laico, un cristiano con una experiencia, una estructura religiosa estable. Vale que puedas opinar esto, lo otro, a ciertas cosas, pues entrar, ahí tiene que haber diálogo, controversia, sabrá siempre, pero llegar al grado de la calumnia, de la difamación, de presentar al mundo una certeza subjetiva como si fuera eso la panacea, el descubrimiento de las Américas, y además hacerlo con vehemencia, con constancia, completamente neurótico. Sois unos neuróticos, queridos hermanos. Volver al redil de Cristo que os espera. Citemos, dice este manual, ¿no? Del ejemplo de Kioler, el revolucionario André Malthus, pone en escena en la condición humanité, condición humana, perdón, condición humana, el cual, para librarse de un pasado que le persigue con sus recuerdos de horror y despreciando el mensaje religioso que le propone un pastor, va a buscar la muerte voluntariamente en un atentado. Bueno, esto es lo que están haciendo estos hermanos sedevacantes. Buscan la muerte, atentan contra sí mismos y ya de paso en ese atentado ya matan a todos los que puedan. Pero son kamikazes de la fe, no profesan la fe católica. En el momento que faltas a un dogma cristiano, ¿no? Faltas a la coherencia de la Santa Madre Iglesia, a su infalibilidad, a los superiores legítimos, tú ya estás atentando, estás desbarrando, estás fuera, te has convertido en un kamikaze suicida
que quiere además llevar y arrastrar a otros por el camino. Esto es lo peor de los herejes. Dice, no, no soy hereje porque mi intención es otra, me dice uno de ellos, ¿no? Que menudo pájaro, ¿no? Son manipuladores. Estos que os he dicho antes, os he citado, manipulan constantemente a la realidad, como muchos diarios digitales religiosos de falsa religiosidad que se llaman religiosos pero que no tienen la experiencia y la estructura religiosa dentro de ellos para realmente estar haciendo las cosas bien. Juzgar con equilibrio, con prudencia, con mesura, con justicia, en la santidad del Espíritu Santo de Dios. Un cristiano católico no puede comportarse como cualquier otro, vamos a decir, pagano, como cualquier pagano de este mundo. Tiene que haber algo diferente, ¿no? Bueno, pues es precisamente eso, que no desbarra, que no está desequilibrado, que no es neurótico. Bueno, la conversión, por el contrario, se presenta siempre como una reelección religiosa del pasado que, reconocido en su verdad, permite al hombre religioso descifrar los signos de un futuro positivo. Fijaros, futuro positivo, cosa que es todo lo contrario, ¿no?, a lo que tantas veces se alude en estos canales a todas horas, ¿no? Entonces, esta religión religiosa del pasado te permite eso, saber que Dios sigue siendo Dios, que Dios guía la barca, que Dios sigue dando lo mejor de sí, siempre lo va a dar y nos lo va a dar todo lo necesario para nuestra salvación, todas las verdades y también los instrumentos y las mediaciones que necesitamos. Como cristianos católicos sabemos que la mediación es fundamental, no es el protestantismo de sola fide, sola ratio, sola escritura, ¿no?, sola gracia, tal, no, no. Aquí es la mediación de la Iglesia, ¿no?, del cristiano, del hermano, de la comunidad, la que te va a ayudar a ti a mirar estos signos de futuro positivo. Pero es la Iglesia, la Santa Madre Iglesia, en su jerarquía legítima. No el último youtuber que llega a decirte no sé qué cosas, ¿no?, y tú te crees eso y tal. Bueno, San Agustín nos da un admirable ejemplo de sus confesiones, de esta realidad, de cómo integrar el pasado. También hablaba de San Pablo antes, ¿no? Pero reconociendo retrospectivamente su vida anterior a la luz de la fe, la juzga en verdad y aprende a asumirla con confianza. Los grandes temas de la religión encuentran una aplicación concreta en esta interpretación de la historia individual. La fe en la providencia de Dios no surge allí bruscamente como una búsqueda mágica y exasperada, sino que al contrario se manifiesta como el arte de descifrar con realismo el sentido mismo de la existencia. No, qué maravilla, ¿no? O sea, la fe no te puede llevar simplemente a yo critico esta agenda política, me cargo a este obispo, esta conferencia episcopal no vale de nada, este grupo religioso son así, estos son asao, este rito no me gusta, este me gusta más, este tal. O sea, estamos haciendo siempre comparativas, ¿no?, desechando cosas, aceptando otras, tal, cuando esos grandes temas de la religión se tienen que al final centrar en tu vida. Si tú realmente estás caminando en vías de salvación, si estás santificando tu vida, si estás juzgando en la verdad y a la luz de la fe las cosas y los acontecimientos que vives día a día. Y nadie te está pidiendo que hagas que seas el geopolítico religioso de turno. La fe en el juicio de Dios no expresa angustia hipnotizada por una mirada implacable, sino que es a la vez reconocimiento de la falta pasada y consentimiento a la gracia presente, que el convertido ve ya operante en todas las experiencias anteriores. Recordamos a la samaritana. La religión bien comprendida es, por lo tanto, capaz de operar la integración del pasado, puesto que se encuentra bajo el signo de con mayor razón, tematizado en San Pablo, Romanos 5, 9, 15, 19. Fijaros qué cantidad de capítulos hablan de esta realidad, y es para irse a ellos y rezarlo delante del sagrario tranquilamente. Romanos 5, 9, 15 y 19, pensando en tu propia vida, en tu propia existencia, ¿no? A los ojos de la fe, nada se pierde y ningún sufrimiento es vano. Con mayor razón está hablando San Pablo de, fijaros yo todas las razones que tenía para pensar, creer que soy yo más que, y sin embargo el Señor me ha colocado aquí. Ahora soy apóstol de las gentes porque el mundo pagano, el mundo pecador, necesita a Jesucristo Redentor. No por mis méritos, no por lo que yo haya conseguido, no por todas las razones con las que yo llenaba mi cabeza para perseguir al cristiano, ¿no?, al creyente. No, ahora es el Señor el que ha operado, ha realizado el milagro de la conversión en mí, y ahora soy yo el que doy testimonio del Señor. ¿Y de mí qué doy? Pues digo lo que digo, que no soy nada, que soy mero instrumento que el Señor ha escogido para dejarle ciego y mudo. Ciego y mudo. Las razones de San Pablo para el mundo se quedan ciegas y mudas. Por eso el Señor le deja ciego y mudo. ¿Para qué? Para comenzar a hablar en nombre de Dios
la palabra de Dios, que es ahora ya que su vida antes sin Cristo era nada, ¿no? Y ahora ya sí que puede decir San Pablo, qué maravilla, ¿no? Gálatas, creo que es, mi vida es Cristo, ¿no? La vida, para mí, la vida es Cristo y una ganancia el morir. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. ¿Por qué? Porque ha muerto el San Pablo, el Saulo, neurótico, allí, ¿no? Perdido en sus razonamientos, en sus títulos, en su ego, ha perdido la batalla ante Dios. Ahora comienza a tener esa experiencia a los ojos de la fe, ve que nada se pierde y que ningún sufrimiento ha sido en vano. Esto también es muy bonito. No tenemos, por mucho que tengas el fardo de tu pasado, te haya hecho cargar con grandes cruces, menores o mayores, pero que al final llevas una gran mochila llena de piedras, por la que Dios te está diciendo, oye, camina, pero más liviano, hijo mío, ¿no? Mi yugo es llevadero, mi carga es ligera y mi yugo es llevadero. Quítate estos fardos que te pone el mundo, que te pones tú a ti mismo, con tus estereotipos, con tus imágenes de ti mismo, con tus proyecciones falsas, con tus falsas teorías, con tus teorizaciones, tus esquemas, que de nada valen cuando el Señor viene a llamarte y a decirte quién eres tú y cuál es tu condición, que necesitas Salvador, que necesitas ser redimido por Cristo. Bueno, pues la orientación religiosa de esa persona cambia completamente, ¿no? Y descubre que esos fardos, que esos sufrimientos también eran parte ahora de la proclamación del Evangelio. La buena nueva, San Pablo, cuando está hablando de Cristo, está hablando de él mismo. Por eso rezuma, ¿no? De lo que tiene el corazón, habla la boca, ¿no? A la boca habla de lo que tiene el corazón. Rezuma agradecimiento, rezuma acción de gracias, rezuma alabanzas, cánticos, himnos inspirados en todo momento y lugar, hasta de las cárceles, ¿no? Se rompen los grilletes del corazón que tiene San Pablo al reconocer que Cristo está en él, que ya para él la vida es Cristo y que vive en él. Cristo vive en él, es nuestra vida, nos dice San Pablo una y otra vez. Tu vida es Cristo, o sea, tu vida natural ahora es sobrenaturalizada por Cristo, porque Cristo te habita. El don de la habitación, de la cohabitación, ¿no? De la Santísima Trinidad, ¿no? Que es la filiación divina, es decir, cómo te puedes dirigir al Padre. Ahora por fin, dice el Espíritu Santo, ha sido derramado para poder, ¿no? Dirigirnos a nuestro Dios como Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Abba, 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 ¿no? Esta experiencia es porque ha asimilado el pasado. Si no, no puedes llegar a la experiencia religiosa de una oración estable, de un juicio estable para con los demás y de una acción caritativa real para los demás que sea realmente religiosa, que no sea ideológica. Tantas personas viven la religión desde la ideología y ahí lo que hacen es sesgar, cortar, tallar, reventar, separan el trigo y la cizaña antes de tiempo, se convierten en los cirujanos del demonio, porque si Dios no te da permiso y sus ángeles no ha dado permiso a sus ángeles para hacer esa disección, ¿quién eres tú para hacerla ya tan pronto, ¿no? Y juzgar con tanta vehemencia al hermano. Bueno, esto sucede. Aquel que tiene un corazón todavía anclado en el pasado, con prerrogativas, como decirlo, con esquemas del pasado que no han entrado en esta integración realmente de la vida de la gracia, que es la que te permite integrar el pasado. Sin la gracia no puedes decir eso. Con mayor razón yo tenía razones para vosotros, pero es que ahora os digo, como San Pablo que soy, no Saulo, que mi razón de ser es Cristo, que mi razón de vivir es Cristo, que mi motivo para seguir ya viviendo sin angustia, sin estar hipnotizado por mis propios pensamientos, por mis propias paranoias, no, con esa mirada implacable sobre la realidad, ahora por fin es Cristo quien vive en mí y vivo feliz. Vivo feliz aunque esté en cárcel, aunque sea perseguido, aunque me vayan a cortar la cabeza. Yo me reconozco ante un romano, ante un líbero, ante un esclavo de la misma manera. Soy San Pablo ahora sí, escogido como apóstol de las gentes por Cristo mismo. Es Cristo quien me ha escogido a mí y yo por lo tanto ahora lo único que puedo es eso, agradecer y alabar al Señor de por vida, ¿no? Dicha asimilación, por lo tanto, es notablemente favorecida por la religión en razón de los principios de verdad y confianza que ésta asegura al hombre. Fijaros, la principal seguridad que tantos hombres buscan en la magia, en la superstición, en el tarot, en toda la basura, ¿no? Que son como movimientos espirituales, pero mal enfocados, de una religiosidad infantil, parcial, sesgada, que no te completa, que no te realiza como en todos los aspectos de tu personalidad y que Dios además rechaza, no quiere, porque caes en ideología, en ídolo, ideología e ídolo, pues buscan esa seguridad en esas cosas, cuando no la van a tener nunca, ¿no?
Y esta seguridad es precisamente la que recibes cuando estás con Cristo. En verdad, cuando con Cristo en verdad asumes quién eres tú y lo que has vivido en tu pasado. Y es maravilloso, ¿no? Y aquí lo dejamos ya en este punto para seguir el próximo día con las diferenciaciones, conflictos y síntesis, que sería la segunda parte, el segundo aspecto, el segundo elemento dentro de lo que es la integración del pasado. Hoy hemos estado viendo, sobre todo, pues haciendo como una introducción de lo que significa, ¿no? La introducción, eh, entrar, ¿no? En esta introspección en tu propia vida para que la providencia de Dios, la vida de la gracia, el futuro, los signos, todo lo que tú eres aquí y ahora, ¿no? Pues pueda ser realmente maduro, equilibrado y puedas ayudar a muchos también a seguir el camino de la salvación, de la verdadera salvación. Porque fijaros, el nombre de Dios se toma en vano cada día y cada minuto y tantas veces por los cristianos. Son los cristianos los que toman el nombre de Dios en vano y por unas apariciones, por el cura de turno, por este obispo que dijo no sé qué, mira al Papa lo que dijo, lo que ha hecho, tal, que no entiendo bien, pero va mejor criticarle que... Bueno, por un montón de pequeñas circunstancias te vas alejando de ti, de tu centro, vas cometiendo ese error de pensar más en los demás que lo que estás haciendo tú con tu vida, en tu historia, y comienzas a perderte en horizontes por los que nadie te ha llamado que transites y donde además piensas que estás evangelizando, eso me ha pasado a mí durante años, pienso que estoy evangelizando y dando luz, llevando medicamento, auxilio, consuelo y alegría a muchos, cuando lo que estaba haciendo era llevando más confusión, más oscuridad, más juicio erróneo, más falta de prudencia, de templanza, más desequilibrio, si cabe, a tantas personas que ya están viviendo esto. Es decir, imagínate exponencialmente lo que supone. O sea, es terrorífico el plantío, es decir, el esquema, ¿no? El campo de batalla se llenaba de personas cada vez más inertes y una verdadera experiencia religiosa. Por eso es tan importante entenderse a sí mismo, ver cuál es la vocación a la que Dios te llama y en esta vocación a la que Dios te llama personal, a ti, ver quién eres tú y ver quién te dice Cristo que eres tú en los hechos, en la conducta, en el comportamiento diario de tu vida y ver qué es lo que estás eligiendo y por qué quieres seguir al Señor, ¿no? Purificar la intención al máximo para buscarle de todo corazón, para cumplir ese precepto de la ley de Dios de amarle sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, pero comenzando por amarte a ti mismo, que es el Señor el que te lo va a enseñar. Es el Señor en la oración especialmente, ¿no? Y también en esta formación de la conciencia, del conocimiento que la Iglesia te da. Esto no deja de ser doctrina eclesial, solo a través de la rama de la psicología cristiana, se podría decir, psicología religiosa, aprobada por la Iglesia, para que entendamos y comprendamos nuestro modus operandi, nuestro status quo actual, dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir siempre mirando a Cristo como el modelo, ¿no? La impronta gloriosa del Padre que nos pone como modelo, ejemplo para identificarnos con Él, para crecer con Él en amistad, en gracia y en santidad cada día. Viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María y hasta la próxima. El próximo día seguiremos y nada, inviten también a muchos, a todos los que puedan, a ver estos contenidos que aunque sean pesados, tal, pueden ayudar también como digo, a calibrar, a sopesar, a dar densidad a la vida espiritual personal de cada cual para realmente ser cristianos auténticos y no simplemente barnizados cristianos o simplemente aquellos que se quitan y se ponen el sombrero en función de sus intereses o conveniencias egoístas. Que viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María y hasta la próxima. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos sigan bendiciendo, santificando y consagrando cada día.